Un debate crucial está en marcha sobre cómo reducir la pobreza entre los adultos mayores y discapacitados en los Estados Unidos. La clave de esto, aumentar los beneficios en el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI. Expertos están analizando a fondo esta propuesta que recientemente hemos visto y han llegado a una conclusión, y es que aumentar estos beneficios podría ser mucho más efectivo para reducir la pobreza que simplemente mejorar el beneficio mínimo del Seguro Social. Aunque el Seguro Social y el programa del SSI han hecho avances significativos en la lucha contra la pobreza, aún queda mucho por hacer. La propuesta de mejorar el beneficio mínimo del Seguro Social puede parecer atractiva, pero su impacto en la reducción de la pobreza es limitado. La solución más efectiva es simple: enfocarse en mejorar los beneficios del SSI, pues esta medida podría marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas, ofreciendo un camino más sólido hacia la seguridad financiera y el bienestar. Pues el día de hoy estaremos viendo este análisis muy profundo sobre este tema, y recordemos que para el mes de septiembre de este año 2024 veremos nuevos cambios en el SSI, los cuales serán de mucho beneficio. Una propuesta común para reducir las tasas de pobreza entre los jubilados es un beneficio mínimo mejorado del Seguro Social, el cual se va a centrar en las personas con bajos ingresos a lo largo de su vida. Sin embargo, pues esta política solo logra una modesta reducción de la pobreza. El impacto limitado de esta política tiene sus raíces en una mala comprensión de los factores detrás de la pobreza real que viven los adultos mayores o las personas con discapacidades. Así es como las interacciones entre el Seguro Social, el SSI y el Medicaid han funcionado. Y es que una política más eficaz sería centrar la mejora en los beneficios del SSI. La pobreza entre los adultos mayores es especialmente pronunciada en las familias que no reciben seguro social o que reciben un beneficio muy modesto por parte del Seguro Social. Para las familias de beneficiarios del SSDI, casi la mitad dependía de los beneficios del Seguro Social para al menos la mitad del ingreso familiar total, y hasta una quinta parte llegaba a depender del Seguro Social en un 90% o más. Muchas personas discapacitadas que llegan a la edad de jubilación experimentan una cierta disminución en su bienestar material. Las personas con una enfermedad crónica grave experimentan también una caída sustancial en el consumo de alimentos o vivienda a medida que se jubilan, y los beneficiarios del SSDI que alcanzan esta edad de jubilación tienen las tasas de ahorro mucho más bajas en comparación con la seguridad financiera de los jubilados que no están discapacitados. Según la ley vigente del 2023, el beneficio mínimo especial del Seguro Social es de $1,033 mensuales para los trabajadores con 30 años de cobertura, reduciéndose a $49 para trabajadores con 11 años. El valor relativo, pues, de este beneficio mínimo especial es un tema que se ha erosionado con el tiempo. ¿Por qué? Porque no crece con los salarios. El último año en el que un nuevo jubilado tuvo derecho a recibir un beneficio mínimo especial, en lugar de un beneficio más alto basado en su propio historial salarial, fue en el año 1998. La pobreza persistente entre los jubilados es lo que ha llevado a algunas autoridades a proponer diferentes temas como el beneficio mínimo mejorado. La política de beneficios mínimos, propuesta con mayor frecuencia, apunta a aumentar los beneficios para los trabajadores de largo plazo pero con salarios bajos. Con estas propuestas, la duración de trabajo necesaria para recibir el beneficio completo suele ser de 30 años. El beneficio total generalmente puede variar entre el 100 y el 125% de la pobreza, y el nivel de beneficio inicial está indexado a los salarios. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social 2100 proporciona un beneficio mínimo de hasta 125% de la pobreza para todos aquellos recientemente elegibles para los beneficios de jubilación o discapacidad.
Los trabajadores con 30 o más años de cobertura del Seguro Social reciben su beneficio completo, y aquellos con menos años de trabajo reciben un beneficio menor de forma prorrateada. Si se promulga de forma permanente, los actuarios de la Seguridad Social estiman que esta propuesta costaría el 0,17% de la nómina. Y es que la propuesta de beneficio mínimo de la Ley de Seguridad Social 2100 logra una cierta modesta reducción de la pobreza. Una política mejorada de beneficios mínimos, como esta disposición descrita anteriormente en la Ley de Seguridad 2100, logra una reducción de pobreza entre los adultos mayores y discapacitados. Sin embargo, pues este logro es modesto. Si se continúa con esta política de ley hasta, digamos, el año 2065, va a reducir la proporción de adultos mayores y discapacitados que viven por debajo de una línea de pobreza indexada por salarios en 0,6 puntos porcentuales. Hablamos más o menos de una reducción del 6,6% de la tasa de pobreza. Y es que esto, con respecto a una línea base de pobreza indexada a la inflación, la propuesta reduciría la tasa de pobreza en 0,3 puntos porcentuales. Sería una reducción del 14% en la tasa de pobreza. Como dije, es muy modesto este impacto de esta política, que tiene como raíces las características fundamentales de este diseño. Las personas con bajos ingresos a largo plazo, que es el foco de esta política, son una porción modesta de futuros beneficiarios del Seguro Social. Según las previsiones del personal por parte de la Administración de Seguridad Social, las personas con al menos 30 años de trabajo con salarios bajos representan solo el 3% de los beneficiarios de 60 años o más en el año 2050. Sus tasas de pobreza no son sustancialmente más altas que el promedio. Un 5,6% para personas de bajos ingresos y un 4% para todas las personas de 65 años o más, respectivamente. Los beneficiarios de seguridad social de bajos ingresos con frecuencia pasan largos periodos fuera de la fuerza laboral. Los cuidadores y las personas con discapacidades constituyen la mayoría de quienes no forman parte de la fuerza laboral. Alrededor del 40% de las personas que están fuera de la fuerza laboral, por ejemplo en el año 2016, que es el último dato que tenemos en esta cuestión, eran cuidadores, principalmente mujeres, y alrededor del 30% eran discapacitados. De los beneficiarios con 5 a 9 años de cuidados sin ingresos, el 33% tenía beneficios que estaban por debajo del nivel de pobreza. Esto en comparación con el 13,4% que no tuvo ningún año de ingresos, cero, mientras, por ejemplo, criaba a un niño pequeño. De aquellos que reportaron también una mala salud en aquel tiempo, el 36% tenía beneficios por debajo del nivel de pobreza. Y es que es un desafío inherente a la política 2100 su incapacidad para ayudar a adultos mayores y discapacitados que no reciben seguro social. Otra precaución en respecto a esta política de la Ley 2100 es el impacto muy limitado que tendrá con los beneficiarios que reciben simultáneamente seguro social y el SSI. Según la ley actual, las reglas del SSI no tienen en cuenta $20 en beneficios del Seguro Social y reducen el beneficio del SSI dólar por dólar para cualquier beneficiario adicional del Seguro Social. Entonces, en consecuencia, un beneficiario que recibe tanto Seguro Social como el SSI no va a recibir ningún beneficio del beneficio mínimo mejorado, hasta que el beneficio sea lo suficientemente grande como para compensar completamente los beneficios del SSI que son perdidos. Para los beneficiarios del SSI que sean afectados por una política de beneficios mínimos del Seguro Social, se estima que el 17% perdería sus beneficios completos de programas como ser el Medicaid. Por el contrario, un beneficio mejorado del SSI, como las políticas que describimos, va a estar aumentando la proporción de trabajadores mayores y discapacitados que serán elegibles para el Medicaid, prácticamente lo contrario y mejorando la calidad de vida.